Muy bien, entonces, como les había indicado en el anuncio, el día de hoy vamos a seguir revisando con dos muestras. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho el tema estándar o el tema donde conocíamos todos los datos y ahora nos tocaba cuando desconocíamos la varianza, ¿verdad? Cuando desconocíamos la varianza y ahora lo que teníamos que hacer es pues analizar dos temas específicamente que son cuando tenemos varianzas desconocidas pero iguales, pero también varianzas desconocidas pero diferentes, ¿verdad? Entonces, la idea de todo este asunto es que nosotros podemos hacer las hipótesis correctamente y las podemos validar por los dos métodos que tenemos dentro de cada tema, que en este caso son uno por el estadístico, que ese es el que va a ir variando, y el otro por la prueba de P, que es donde nosotros podemos revalidar el resultado o bien simplemente cambiarlo de acuerdo a esa conclusión, ¿verdad? Entonces, en este caso que tenemos varianzas desconocidas pero iguales, vamos a recordar un poquito de lo que vimos en el capítulo 9, en las unidades pasadas, y teníamos que calcular intervalos, ¿verdad? En ese caso el intervalo estaba un poquito cambiado, pero con relación a la hipótesis, si ustedes se dan cuenta. Bueno, vamos a empezar señalando cómo deberíamos nosotros de hacer las hipótesis, por ejemplo. Miren, aquí hay una condición muy específica, por ejemplo, aquí es una hipótesis, miren, bilateral. Bueno, entonces si es bilateral, en la hipótesis alternativa lleva un no igual, ¿verdad? Y eso está ahí. Aquí lo que indica la hipótesis es que no hay diferencia entre las dos medias. Miren, no hay diferencia. Eso es como poner 1 menos 2 igual a 0. Eso es lo que está descrito ahí. Entonces, en algunos casos, acuérdense que este de aquí, miren, este d sub 0 es este valor que uno pone en la diferencia, ¿verdad? Eso es d sub 0. Entonces, en el caso de que ustedes se encuentren situaciones como la que está descrita ahí, es que d sub 0 es igual a 0, ¿verdad? Lo pueden poner de esa manera como está escrito, lo pueden poner de la manera que lo puse yo. Ahí ustedes deciden la manera que se les hace más fácil, ¿verdad? Entonces la idea es que podamos plantear esto correctamente, independientemente de la manera en que ustedes lo vayan a utilizar. Ahora, en el caso del estadístico, el estadístico es una variante del teorema del límite central de dos muestras, porque lleva un estimado agrupado de la varianza. Miren, SP, ¿verdad? Bueno, SP en este caso está metidito aquí, ¿verdad? Multiplicando al denominador, que es, si ustedes se dan cuenta, al momento de hacer un estimado agrupado, es que estamos haciendo como un factor común de las varianzas. Miren, si lo analizamos desde ese punto, donde nosotros tenemos afuera el factor ya agrupado de todas las varianzas para multiplicarlo simplemente por el 1 partido los tamaños muestrales sumados, ¿verdad? La diferencia de las medias muestrales que están por acá y de sub 0 que va a depender de lo que nosotros pongamos en la hipótesis nula. Eso depende, miren, y si es unilateral, perdón, si es bilateral, acuérdense que lleva T alfa partido 2, y si es unilateral, lleva alfa, ¿verdad? T alfa, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y los grados de libertad se calculan así, miren, como esto que les voy a señalar acá. N más 1 más N más 2 menos 2, perdón, menos 2. Y entonces ya con eso ustedes tienen completo el asunto. Entonces, eso sí, las varianzas son desconocidas pero iguales. Ya que si son diferentes, lo que hay que hacer es un agrupado, un estimado agrupado, pero ya de los grados de libertad, ya no de la varianza. Bueno, les voy a repetir, esto lo hemos repetido siempre, pero cuando sabemos que son varianzas iguales y desconocidas, y no, las desconocemos, ¿no? En este caso sería cuando nosotros sabemos que vienen de una misma población, ¿verdad? Acuérdense que en las situaciones reales a nosotros nos van a decir, suponga las varianzas iguales pero desconocidas, como en el caso de muchos ejercicios que están en el libro. En casos reales uno tendría que poder
pues concluir en que las varianzas son iguales o concluir en que las varianzas son diferentes, ¿verdad? En ese caso, pues entonces ya podemos trabajar. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta situación. Vamos a limpiar las fórmulas un poquito para que no nos confundamos a la hora de estar trabajando. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso. No, ¿verdad? Es con respecto a, diga, bilateral. Exactamente, así es. Bilateral es dos colas, unilateral es una cola. Bilateral se divide el alfa y unilateral alfa nada más. O dos colas se divide alfa y una cola no se divide alfa. Entonces tómenlo en cuenta, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio que está acá, que es interesante. ¿Se acuerdan? Había un ejercicio así en el parcial. Este ejercicio tiene variante tanto en la distribución principal, tiene para la desviación, para los intervalos, tiene también para las hipótesis, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es resolver marcando una hipótesis, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos tiene para poderlo analizar, si lo podemos trabajar por T y si son varianzas iguales, ¿verdad? Bueno, entonces dice que los ingenieros de una armadora de automóviles de gran tamaño están tratando de decidir si comparan neumáticos de la marca A o la marca B, porque seguramente cualquiera de esos dos neumáticos le quieren poner a su vehículo, ¿verdad? Entonces, con el fin de ayudarnos, pues se toma una muestra de 12 neumáticos de cada marca, ¿verdad? Y se describen pues los datos ahí de desgaste. Básicamente, la marca A se desgasta a los 37.900 kilómetros con una desviación estándar de 5.100 y la marca B una media de 39.800 y una desviación estándar de 5.900, ¿verdad? Y luego nos dicen exactamente qué es lo que necesitan. Lo que necesitan saber ellos es que si hay diferencia o no hay diferencia, ¿verdad? Porque lo que dice es prueba la hipótesis de que no hay diferencia entre los desgastes de las dos marcas de neumáticos. Suponga que las poblaciones se distribuyen de forma normal y usar varianzas iguales, ¿verdad? Ahí nos dicen. Como les digo, en muchos casos este tipo de situaciones no se pueden hacer, ¿verdad? No se nos dicen. Por lo regular nosotros suponemos que si es una marca A o una marca B, ellos tienen poblaciones diferentes, pero por ejemplo si es una misma labor, un mismo tamaño, entonces se suponen que son iguales y deberían de gastarse igual. Pero entonces ahí es donde nosotros diferimos en este asunto, ¿verdad? Aquí nos lo indican, entonces lo trabajamos de esa manera. Bueno, entonces empecemos armando las hipótesis, que eso es a lo que venimos, ¿no? Muy bien, entonces primero la hipótesis nula. En la hipótesis nula, como estamos trabajando medias, va mu, ¿verdad? Y va, como aquí nos dice, miren, de que no hay diferencia en el desgaste de las dos marcas de neumáticos. Lo que quiere decir que yo puedo poner que la marca 1 es igual a la media de la marca 2. O yo la puedo poner así, miren. Menos la 2, la diferencia es 0. La diferencia es 0. Lo puedo poner así o lo puedo poner como está al principio. Cualquiera de las dos estaría correcta. Entonces ustedes deciden cuál de las dos quieren poner. Muy bien. Y de ahí, como acuérdense que dice de que no hay diferencia. Entonces, ¿cómo es lo contrario a la hipótesis alternativa? Deberíamos de decir nosotros que existe alguna diferencia. Y nosotros podríamos decirlo no igual a 2. Lo que nos da es una prueba de dos colas o una prueba bilateral, ¿verdad? Bueno, ¿eso qué indica? Acuérdense que hay que hacer análisis con respecto a alfa. Si ustedes analizan el ejercicio, no hay ningún dato donde se nos indique la significancia. No hay, entonces la suponemos y siempre la suponemos A
0.05, ¿verdad? 0.05. Muy bien. Entonces alfa debería ser 0.05. Como es bilateral, miren, bilateral o bien dos colas. Si es bilateral o dos colas, entonces debemos de dividir alfa. Y al dividir alfa, alfa nos queda como 0.025. Esto nos da una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo tengo que calcular aquí los grados de libertad primero. Los grados de libertad se calculan sumando los 2n y restando 2. En este caso serían 12 más 12 menos 2, que son 22. Bueno, entonces ya teniendo estos datos, vengo y calculo t, que eso hay que ir a buscarlo a la tabla, tanto positivo como negativo, porque es bilateral. Si fuera solo el lado izquierdo, tiene que ir negativo, y si fuera solo el lado derecho, tendría que ir positivo, pero como son ambos, es bilateral. Del alfa, 0.025, ¿y cuántos grados de libertad? 22. Eso hay que ir a buscarlo a la tabla de t, que acuérdense que la tabla de t es la A.4. Entonces buscamos en 22 y buscamos 0.025, nos da 2.074. 0.74. Ese es el valor límite de las áreas de riesgo. Entonces, si dibujamos la distribución, entonces habría que dibujar una situación algo así, donde tengamos dos áreas de riesgo, ¿verdad? Entonces, las dos áreas de riesgo van a estar dadas por el dato que nosotros tenemos aquí, tanto positivo como negativo, ¿verdad? Este dato acá. Entonces, la primera debería ir aquí, y todo eso a la izquierda de ese límite está a la izquierda del menos 2.074 y a la derecha de el 2.074 positivo. Lo que indica es que la única zona de aprobación de la hipótesis nula es este espacio de acá. Todo lo de las orillas es rechazo de la hipótesis nula y validación de la alternativa, ¿verdad? Entonces va a depender todo lo mayor a menos 2.074 y todo lo mayor a 2.074 positivo, pues eso nos va a dar una validación de la hipótesis nula, ¿verdad? Una validación de la hipótesis alternativa, perdón. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos todos los datos, tenemos armada nuestra campana o nuestra distribución, ahora lo que hay que hacer es el estadístico de prueba. Muy bien, ya que tenemos el estadístico de prueba, entonces empezamos a trabajar. Acuérdense que en el estadístico de prueba hay que ver qué es lo que hay que hacer primero. Y según recuerdo, como son varianzas iguales, entonces nosotros tendríamos que trabajar el estimado agrupado de la varianza. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar esa situación. Y dice, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar SP, ¿verdad? Que eso es lo primero. Acuérdense que SP está elevado al cuadrado y el que necesitamos de la fórmula no está elevado al cuadrado. Entonces hay que hacerle tratamiento después, ¿verdad? Entonces SP al cuadrado es igual a la varianza 1, que en este caso es la desviación estándar al cuadrado que tenemos ahí. La desviación estándar en el primer dato, la primera marca es 5100. 5100. Acuérdense que esto al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Como les había dicho, diga Michael, ¿en qué podemos? ¿Hizo el cálculo del SP o solo está ahí ya en el ejercicio? Ahí así como está, así íbamos en ese momento, donde íbamos a hacer el cálculo de SP. Ah, ok, Ajá. gracias.
Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo del estimado agrupado de la varianza. En este caso, como les había dicho, tenemos primero la varianza 1 al cuadrado, o mejor dicho, la desviación estándar 1 al cuadrado. Y esto lo vamos a tener que multiplicar por sus grados de libertad, que es 12 menos 1, en este caso 11, ¿verdad? Más la varianza número 2, que en este caso debería ser 5900 al cuadrado. 5900 al cuadrado, también multiplicado por sus grados de libertad, como son 12 datos, son 11, ¿verdad? Luego tenemos que dividir esto dentro de n-1, perdón, n1 más n2, que son 12, más 12 menos 2. Y eso nos debería de dar el valor. Acuérdense que después de ese valor le tenemos que sacar raíz para que nos dé el valor real de SP, o el valor de SP que nosotros necesitamos para trabajarlo dentro de la fórmula. Muy bien, entonces haciendo el cálculo de esa situación, no sé si alguien me confirma el dato, son 5514.53. Y si le sacamos raíz, perdón, el dato es más grande, solamente que aquí ya le saqué la raíz. Entonces aquí el dato es un número grande. Y ya con la raíz es 5514.53. Bueno, ese es el dato que calculado me da a mí. Solo necesito que me confirmen ustedes si también les da igual. Muy bien. Sí, que sí da ese resultado. Ok, gracias Michael. Entonces continuamos. Ahora lo que tenemos que hacer es ya entrar directamente al estadístico. En este caso va a ser T. Estamos usando la distribución de T. Para eso nosotros tenemos que restar pues las dos medias muestrales. En este caso nos tocaríamos restar 37.900 menos 39.800. Y eso menos lo que esté en la hipótesis nula. Acuérdense que eso es D sub 0. Y D sub 0 aquí debería de ser este dato de aquí, miren. Este dato que está aquí. Eso es D sub 0. ¿Qué es el 0? Porque está diciendo que pues son iguales, miren, son iguales. Eso es lo que está diciendo. Entonces el dato debería de ser 0. Bueno, entonces vamos aquí. Menos 0. Todo esto dividido. SP 5514.53 multiplicado por la raíz de 1 partido 12 más 1 partido 12. Muy bien. Y según el cálculo nos debería de dar un valor negativo. Miren, 0.084. Muy
Muy bien. Ya que tenemos el dato del el estadístico, pues este dato hay que ir a probarlo a la distribución que dibujamos arriba, donde nosotros teníamos que validar o invalidar por medio de esa gráfica. Entonces vamos arriba y decimos 0.84, miren, negativo. Ese dato debería de quedar, como acuérdense que es un dato negativo, menos 0.84. Este dato va a quedar de este lado, más o menos por aquí, miren. Lo que indica entonces en este caso, según esta situación, es la validación, ¿verdad?, de la hipótesis nula, ¿verdad? La hipótesis nula. Hay que validar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque cayó en el área que nosotros habíamos marcado como el área de aprobación de la hipótesis nula. Si hubiera caído a la derecha o a la izquierda de las áreas de riesgo, entonces nosotros tendríamos que haber invalidado o rechazado la hipótesis nula y validar la alternativa. Bien, nos hace falta una validación según esta situación, que es la prueba de P. En la prueba de P nosotros tendríamos que analizar T. Acuérdense que en este caso yo tendría que analizar igual a 0.84. Bueno, ¿por qué igual a 0.84? Porque es bilateral y lo tengo que multiplicar por 2. Bueno, entonces busquemos un valor en la línea del 22 dentro de la tabla que más se acerque a 0.84. En la línea del 22 que más se acerca a 0.84, el más cercano que yo veo es 0.858, que corresponde a 0.20. Si yo lo multiplico, esto me da 0.40. Bueno, algo que hay que tomar en cuenta entonces aquí es que el valor de P es mayor que la significancia, lo que indica que yo tenga que validar la hipótesis nula también. ¿Sí? Muy bien, entonces en ambas se valida la hipótesis nula. Entonces lo que hay que hacer aquí en este caso es escribir la razón o la conclusión. En este caso no vamos a poner que el estadístico es tal cosa, no, aquí vamos a poner lo que nos interesa que sepan, ¿verdad? Exactamente, cuando es menor aceptamos la alternativa mayor. Aquí es mayor, entonces aceptamos la hipótesis nula. Muy bien, entonces vamos a escribir la parte de la razón y aquí indicamos que afirmamos con el 95% de confianza que no existe diferencia entre la marca A y B de neumáticos. Existe, ahí está. Muy bien. Acuérdense que la diferencia aquí, pues ustedes pueden ser un poco más específicos, por ejemplo, diferencia entre el desgaste, ¿verdad?, de la marca A y B de neumáticos o de los neumáticos de la marca A y B, ahí como mejor lo podamos entender. La idea es dar una conclusión o una respuesta a lo que se está preguntando, ¿verdad? En este caso dice, hay que probar si hay o no diferencia. En este caso nosotros decimos con el 95% de confianza de que no existe diferencia. Muy bien.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Estamos ahí en lo que hemos estado repasando. Acuérdense que aquí lo único que cambió es la fórmula, porque por lo demás, pues la forma de probar el estadístico dentro de la distribución y hacer la prueba de P, pues no ha cambiado. Eso sí sigue manteniendo hasta este momento. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, ahí se mantiene. Sí, ¿en qué sentido, Michael? No le capto la pregunta. O sea, yo me refería a que más o menos es como debería ser lo mismo porque como este ejercicio lo hemos aplicado en diferentes temas. Ah, sí, en diferentes A eso temas. me En este refería. caso se dan, si se dieron cuenta, si se acuerdan, en el ejercicio de los intervalos salía uno positivo y uno negativo. ¿Qué indicaba eso? Que no había Que diferencia. no había diferencia. Y ahorita no hay diferencia Tampoco. tampoco, ¿verdad? Entonces, si se mantiene, habría que, dependiendo del tipo de ejercicio, pues se hace un procedimiento, pero si ustedes se dan cuenta, si nos están preguntando, tanto en los intervalos como en este, si hay o no hay diferencia, pues al final nosotros deberíamos de concluir en lo mismo, porque son los mismos datos, ¿verdad? Solamente el análisis es diferente. Tal vez este análisis de las hipótesis es un poco más orientado a poder dar una respuesta que el de los intervalos, ¿verdad? Porque el de los intervalos simplemente son datos y nosotros los interpretamos. En cambio aquí respondemos a una hipótesis. Pero ahí en ese sentido vamos. Es decir, este ejercicio lo hemos trabajado, si no estoy mal, 3 veces en 3 temas diferentes y pues en los últimos 2 nos ha dado, porque eso es lo que estábamos buscando, que no hay diferencia en los datos, ¿verdad? Que no hay diferencia en los desgastes. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Si no, pues pasamos a el otro tema al que vamos a abordar antes de pasar a la parte del, de la explicación de lo que tenemos para el proyecto, que vamos a ver cómo lo podemos ir adecuando para que ustedes lo puedan hacer correctamente, ¿verdad? Entonces, solo les adelanto que en este caso va a ser individual, cada quien lo trabaja desde su casa con las herramientas que tienen ahí disponibles y cada quien va a hacer su análisis y va a presentar su proyecto. Muy bien, entonces continuamos con el último tema del día de hoy, que el día de hoy tenemos 2 temas que básicamente son la diferencia de las medias. La próxima clase vamos a ver proporciones y después vamos varianzas y con eso finalizamos la parte de hipótesis y luego vemos regresión lineal. Después de la regresión lineal vemos regresión no lineal y con eso finalizamos el curso. Entonces ya, si ustedes se dan cuenta, de aquí al final nos queda más o menos un mes de clases, ¿verdad? Que son en nuestro caso como 8 sesiones. Entonces ya queda poquito tiempo, entonces ahorita les doy su proyecto para que puedan empezar a trabajar, que no es mucho, simplemente sentarse a trabajar un par de cuestiones. Muy bien, entonces dice 2 muestras, la prueba de 2 medias, pero ahora teniendo varianzas desconocidas, pero que se supone son de diferentes poblaciones. En este caso vamos a trabajarla de manera similar, por decirlo de alguna manera, a esa situación. Bueno, ¿cómo se va a trabajar el estadístico? El estadístico se va a trabajar de esta forma, miren. Básicamente tiene la misma forma de la primera fórmula, que es la donde conocemos todo. Si se dan cuenta, la única diferencia es que aquí, miren, se usan las varianzas muestrales. De ahí, D sub 0, ustedes ya saben qué significa, que es lo que nosotros ponemos en la hipótesis nula. Y la diferencia de las medias muestrales, ¿verdad? Que eso es normal.
Ahora, donde sí hay un poco más de trabajo es al momento de estimar un agrupado de los grados de libertad. Miren, estos son los grados de libertad. Muy bien. Para eso sí hay una situación, ¿verdad? Y acuérdense que si es bilateral, nosotros teníamos que trabajar de esta manera. Alfa partido 2 grados de libertad. Si es unilateral, entonces trabajamos alfa, grados de libertad. Eso sí, tómenlo muy en cuenta y hay que analizarlo de manera correcta, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a trabajar el ejercicio que está aquí en la parte de abajo. Y dice, 5 muestras de una sustancia ferrosa se usaron para determinar si existe una diferencia entre un análisis químico de un laboratorio y un análisis de fluorescencia de rayos X del contenido de hierro. Cada muestra se dividió en 2 submuestras y se aplicaron los 2 tipos de análisis. A continuación se presentan los datos codificados que muestran el análisis del contenido de hierro. Bueno, entonces nos muestran el análisis tanto por rayos X como el análisis químico, y ahí nos muestran cuáles fueron los resultados que se tuvieron. Entonces, ¿qué es realmente lo que nos están solicitando? Dice, suponga que las poblaciones son normales y pruebe al nivel de significancia 0.05 si los 2 métodos de análisis dan en promedio el mismo resultado. Bueno, como esto ya trabajamos un poquito sobre esa situación, vamos a armar las hipótesis. Miren, vamos a armar las hipótesis. Ustedes me van a decir cómo armamos las hipótesis. En este caso, ¿cómo deberíamos de armar las hipótesis? A ver si alguien me responde. Por ejemplo, Jesse, ¿cómo debería de armar la hipótesis para la hipótesis nula en este caso? Le iba a preguntar a Ángel, pero se desconectó. ¿No, Jesse? Vamos a ver, Gabriel. Tampoco. Bueno, yo creo que Andrea no nos va a decepcionar. Les está afectando no salir de casa, es el precio. A ver, Andrea está por ahí. ¿Cómo deberíamos de armar nuestra hipótesis nula? Y ahí había una diferencia de medio. ¿Cómo dice? Había una diferencia de medio. Una diferencia. En este caso, acuérdense que como dice, si los 2 métodos de análisis dan en promedio lo mismo o el mismo resultado. Es decir, lo que están planteando aquí es que no haya diferencia. ¿Sí? Entonces, deberíamos de plantearlo así, miren. Media 1 igual a media 2. O bien, media 1 menos media 2 igual a 0, ¿verdad? Porque aquí nos lo están diciendo, miren, si los 2 métodos en promedio dan el mismo resultado. Y si dan el mismo resultado, al momento nosotros de hacer el análisis, pues deberíamos de no tener ninguna diferencia, es decir, un 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la misma situación con la hipótesis nula como en el ejercicio anterior. Si nosotros nos dicen que es igual, no nos dicen mayor o menor, entonces diferente, ¿verdad? Nos indican una significancia de 0.05, como en este caso la tenemos que dividir en 2 porque es bilateral, 0.025. Muy bien, entonces ya tenemos los datos para poder armar la distribución,
Pero aquí es un poco más complejo, ¿verdad? Porque aquí vamos a trabajar las varianzas diferentes. Y lo que nos hace falta son los grados de libertad. ¿Y cómo vamos a obtener los grados de libertad? Haciendo un estimado agrupado de sus grados de libertad. Entonces vamos a dejar pendiente eso y vamos a empezar a trabajar con el estadístico de prueba. Y de último vamos a armar la distribución, porque entonces aquí se nos complica un poquito más la situación, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba en este caso va a ser T. Entonces vamos a calcular lo que es lo que nos queda más fácil ahorita. Para el estadístico de prueba, nosotros vamos a necesitar medias y varianzas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos ahí, deberíamos de poderlos calcular. No sé si alguien se tomó la molestia de calcular los datos, si no los calculamos ahorita. ¿Qué hay que calcular, Inge? Hay que calcular media y desviación estándar de esos datos que están ahí, de rayos X y del análisis químico. Ahorita. A ver. Eso ustedes lo hacen, pero al balazo. Yo tengo los datos por aquí, solo ustedes me los identifican o me los corroboran, Creo mejor que dicho. la media es 2.1, ¿no? Del primer dato, 2.16. Es que creo que aquí lo tira de una vez. Sí, 2.16. ¿Y Ajá. la varianza quiere o desviación? Desviación 3.18. 0.18, ¿verdad? Ajá. Ahí va. Entonces vamos a poner los datos de los rayos X, que es lo que acaba de decir Michael. La media es igual a 2.1, en este caso le vamos a poner media 1. Y la desviación estándar 1 es 0.18. Y en el caso de la número 2, de media, tenemos 2.26. Y de desviación estándar número 2 tenemos 0.23. 0.23. Y ahí tenemos los datos, ¿verdad? No sé si lo lograron si ya no los lograron calcular, solo para que los confirmen. Para cada uno es n igual a 5, ¿verdad? N1 igual a 5 y N2 igual a 5. Muy bien. Bueno, ya con esos datos, entonces sí podemos trabajar el estadístico, ya que tenemos todos los datos. Entonces empezamos. El estadístico T, acuérdense que ahí es la diferencia de las medias, entonces es 2.1 menos 2.26 menos lo que nosotros definimos en la hipótesis nula, que como dijimos que eran iguales, entonces 0, ¿verdad? Dividido la raíz de pues la desviación estándar al cuadrado o la varianza, entonces 0.18 al cuadrado dividido 5 más 0.23 al cuadrado dividido 5. Muy bien. Y con eso podemos calcular el estadístico. Entonces, dividido 5 más 0.23. ¿Cuánto les da? Si tienen el dato ahí, a mí me da menos 3.14.
83 aproximadamente. ¿Alguien le da diferente, jóvenes? Menos 3.83. Así es. Bueno, entonces estamos bien. Ahora, acuérdense que para poder terminar el ejercicio nos hace falta todavía dibujar la distribución, la campana, y nos hace falta calcular los grados de libertad, pero para calcular los grados de libertad es una fórmula un poquito más grande, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de una vez. Es los grados de libertad, V, es igual. Entonces aquí lo que nos piden es, vamos a bajar un poquito para tener a la vista los datos. Ahí está. Aquí lo que nos piden es, lo primero es que tenemos que la desviación estándar 1 o la varianza 1 partido el tamaño muestral 1. Entonces vamos a empezar con esa situación. Aquí. El 0.18 al cuadrado. 0.18 al cuadrado dividido 5 más 0.23 al cuadrado dividido 5. Todo eso dividido 0.18. Todo esto va al cuadrado, miren. 0.18 al cuadrado dividido 5, y esto va al cuadrado, dividido 5 menos 1, más 0.23 al cuadrado dividido 5, esto va al cuadrado, dividido 5 menos 1. Y esa es la fórmula completa. Entonces ya con eso ya podemos calcular. Aquí el estimado agrupado me da 7.56. 7.56. Acuérdense que en este caso este 7.56 no se puede trabajar de esa manera, ¿verdad? Entonces hay que aproximarlo al entero superior, que en este caso sería 8, ¿verdad? No sé si a alguien le salió ya el dato para que lo pueda confirmar. 8. Sí, decía 7.56. Gracias, Michael. Muy bien, entonces ya con eso ya podemos armar la distribución, ¿verdad? Donde podemos probar nuestro estadístico, que lo calculamos hace un rato. En este caso deberíamos de tener, como es bilateral, más menos t 0.025,8 grados. Si tomamos nos da 2.306. 2.306. Bueno, entonces ya con esto ya tenemos los límites. Los límites se van a ir más o menos entre esos dos datos. Y entonces armamos la distribución.
Entonces, de este lado vamos a tener menos 2.306 y por el otro lado vamos a tener 2.306. Y bueno, si volteamos a ver un poquito más arriba, donde está nuestro estadístico, dice que es menos 3.87. Bueno, ese dato lo vamos a poner aquí con rojo. Menos 3.87, ese es el estadístico de prueba T. Eso cae más o menos por acá. Eso cae más o menos por ahí. Lo que indica entonces aquí esa situación es que rechazo de la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Bueno, eso con respecto al estadístico, ¿verdad? Pero nos hace falta hacer la prueba de T. Ah, sí, perdón Michael, vamos a cambiarle el dato aquí. De todos modos no cambia el resultado, ¿verdad? Pero sí es 83. Muy bien. Ahí estamos. Ahora nos hace falta hacer la prueba de P, ¿verdad? En el caso de la prueba de P, nosotros tendríamos que analizar la prueba de P 2 por T igual menos, o en este caso no se pone menos, sino 3.83. Acuérdense que en este caso lo tenemos que analizar tanto positivo como negativamente, entonces tomen en cuenta esa situación, que en este caso es 3.86, pero ese dato que nos salga ahí, 2 por 1 menos, ¿verdad? Porque es el dato que al final de cuentas no es igual, sino que mayor o menor a ese valor, ¿verdad? Entonces lo vamos a analizar así de esa manera y busquemos un valor que nos dé 3.83 aproximadamente en la línea del 8. En la línea del 8. 0.0025. Exactamente ese es 0. Calculado, sí. Bueno, en este caso nosotros tendríamos que poner, miren, pues hay una situación aquí que no analizamos, por ejemplo. Vamos a ver. 0.0025. Bueno, analicemos ese 0.0025 para ver qué es lo que tendríamos que hacer, porque habría que ver si lo podemos hacer 1 menos esto o no. Entonces, en este caso, miren, pues, ese valor de ahí, prácticamente si nosotros lo ponemos en una distribución, y lo vamos a poner para que ustedes comprendan de dónde va a salir y por qué es 2 veces, ¿verdad? Es, por ejemplo, sale de una situación más o menos así. En el caso de T, acuérdense que se acumula de derecha a izquierda, esa es la diferencia, por eso le cambié ahí. Pero en este caso, por ejemplo, eso es un valor pequeñito que da aquí, miren, aquí. Como lo tenemos que multiplicar por 2, ese otro valor se busca de este lado, también pequeñito, ¿verdad? Entonces, tenemos un 0.0025 aquí y tenemos un 0.0025. Bueno, en los dos casos, esto como es simétrico con este otro lado de acá, no hay necesidad de hacer 1 menos esto, solo cuando es X, cuando es Z, perdón.
Entonces aquí el análisis está correctamente así como lo tenemos ahí arriba. Entonces ya no es necesario, por eso le cambié y les quería explicar por qué les había cambiado el dato. Entonces, esto es igual a 0.005. Entonces ahora analicemos que en este caso P es menor que alfa. Lo que indica es que yo tenga que validar la hipótesis nula. La hipótesis nula. Bueno, aquí coincidimos con la parte de arriba, ¿verdad? Coincidimos con la parte de arriba y no hay ningún problema. Ahora el asunto es escribir la conclusión. ¿Qué creen ustedes que debemos de escribir en la conclusión? ¿Cuál de los dos análisis es mejor según lo que encontramos o son iguales? Según dice aquí, no son iguales porque validamos la hipótesis nula. Ahora díganme ustedes, ¿cuál de los dos análisis es más óptimo para el análisis del contenido de hierro? ¿Rayos X o químico? Miren, pues es sencillo. Por ejemplo, ¿qué estamos comparando aquí? Miren, vamos a ponerlo aquí y lo vamos a poner aquí en grande. Eso es a veces lo difícil de esa situación. Y dice, estamos comparando rayos X, porque así lo pusimos nosotros ahí arriba, rayos X menos el análisis químico. Y el resultado fue menos 3.83, menos. Lo que indica que este segundo factor de aquí es mayor que este de aquí, ¿verdad? Porque si no, no hubiera salido negativo. Muy bien. Entonces, ya tomando en cuenta esa situación, entonces yo puedo decir, con el 95% de confianza podemos indicar que los resultados no son iguales y que el análisis químico refleja mejores resultados de análisis de hierro. Y ahí está, miren, al final le estamos diciendo a la persona, mire, los resultados no son iguales, o decir, usar rayos X y usar un análisis químico no es igual, y quien es mejor es el análisis químico, ¿verdad? Esto es lo importante, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo que es un negativo, y ese negativo terminó siendo muy a la izquierda, ¿verdad? Porque solo 0.0025 es la probabilidad de que no ocurra la hipótesis alternativa. Es muy pequeña. Para que no ocurra la hipótesis alternativa debería superar el 5%, que eso es lo que comparamos en la parte de arriba, ¿verdad? Si ustedes se preguntan qué es lo que comparamos aquí, es la probabilidad de que ocurra la hipótesis nula. Si la probabilidad es más alta de que ocurra la hipótesis nula a la significancia, entonces se aprueba la nula. Pero en este caso la probabilidad es mucho más baja que la significancia, lo que indica que la probabilidad de que ocurra la nula es muy baja. Entonces, analizamos y vemos que la hipótesis alternativa es la que hay que validar. Por eso es que hacemos ese análisis ahí al principio. Entonces aquí dijimos, bueno, si yo rayos X menos químico, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí arriba? Miren. Y aquí lo pusimos, miren, rayos X primero y químico después. Y estamos restando 2.1 menos 2.26.
Eso indica entonces que sí estoy haciendo ese análisis que puse aquí abajo, ¿verdad? Al momento de tener un dato negativo es que quien muestra mayores resultados es el análisis químico y así lo reflejamos en la conclusión. Ahora sí, quedó claro cómo sacamos la conclusión. Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos a ver lo de su proyecto. Ya que ya estamos con esos dos temas, acuérdense que la diferencia de esta situación es simplemente si vienen de la misma o vienen de diferente población y utilizar la fórmula adecuada. La idea es, por ejemplo, si ustedes hacen un análisis y no saben cuál de los dos, justificar por qué usaron iguales varianzas o por qué usaron diferentes varianzas, ¿verdad? En el caso de que no sea muy obvio, ¿verdad? Porque hay muchos, por ejemplo, les va a tocar en los ejercicios justificar por qué usaron como en el caso de la última serie del parcial, hay que justificar por qué se usaron los superiores y no los inferiores, en este caso porque usaron varianzas iguales o diferentes, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo logran justificar bien, el ejercicio va a estar correcto, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema con esa situación porque ustedes usaron su criterio para poderlo resolver. Claro que si el problema se acopla correctamente a esa situación, ¿verdad? Bueno, entonces les voy a compartir aquí lo del proyecto, lo vamos a revisar rápidamente. Muy bien, entonces ese es su proyecto. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, el proyecto final es un estudio que ustedes tienen que hacer. Entonces aquí se describen algunas cosas. Por ejemplo, dice en la descripción, dice, debe identificar un fenómeno real para ser investigado. Dice, el fenómeno de un evento debe contener por lo menos dos variables. Es decir, dos características, debe tener por lo menos un análisis de una media, un análisis de una proporción, un análisis de una varianza, por ejemplo, es elegir entre varias variables o bien hacer hacer el instrumento para que puedan tener múltiples variables de donde puedan obtener datos, ¿verdad? Entonces eso es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, para que la investigación sea válida, la cantidad ideal de muestras es 100. Para que, en este caso, lo medio que podemos tener son 50, pero lo mínimo son 30. Por ejemplo, usted me dice, mire, es que lo que pasa es que como no se puede ir a pasar las encuestas, yo las hice en línea y los únicos que me contestaron fueron 20. Bueno, tiene que conseguir 10 más por lo menos, ¿verdad? Entonces sí, si consiguen más de 100, pues perfecto, ¿verdad? Acuérdense que debe ser en línea, ¿verdad? No pueden salir de la casa porque se les dijo que tienen que hacer un proyecto donde tengan que hacer una encuesta, no, tienen que hacerlo en línea. Ahora dice, describir el fenómeno elegido, es decir, por ejemplo, si ustedes dicen la utilización del celular, bueno, entonces describen que la utilización del celular y que lo que ustedes quieren encontrar es en qué gasta más el tiempo en el celular una persona, si en redes sociales, si en juegos, si en llamadas, si en mensajería, o en ver videos, por ejemplo, o X situación. Eso hay que describirlo. Hay que poner un objetivo general y dos específicos por lo menos. Los sujetos de investigación, bueno, en este caso si es un celular, entonces personas que cuenten con un celular en las edades entre 18 y 30, por ejemplo, ¿verdad? Y luego elaborar un cuestionario de preguntas para utilizarlo en la encuesta en línea, miren. Entonces, este cuestionario ustedes lo tienen que realizar, si quieren lo pueden realizar en Word para que yo se los pueda corregir. Eso me lo tienen que enviar antes de poderlo subir, ¿verdad? Tenemos que ver si las preguntas están acordes, si las preguntas no son muy abiertas. Por ejemplo, ustedes le preguntan a una persona
¿En qué utilizas su tiempo en el celular? Bueno, unos les van a decir, mire, yo lo que veo son videos en YouTube. Yo lo que veo son videos en Facebook. Yo lo que veo es, por ejemplo, juegos, ¿verdad? Ah, no, yo juego Candy Crush. No, que yo juego eh, Super Mario, por ejemplo. Varias situaciones. Entonces, al final, si ustedes se dieron cuenta, hubieron 5 o 6 respuestas, pero realmente son 2 respuestas. Uno es en entretenimiento y el número 2 es en juegos, por ejemplo. O uno puede ser viendo videos de cualquiera de las plataformas. O número 2, juegos, ¿verdad? Entonces pueden ustedes poner videos, juegos, mensajería instantánea, redes sociales, por ejemplo. 4 o 5 opciones donde ellos puedan elegir una. Y al final no les muestren tantas que al final les va a tocar hacer unas gráficas manualmente y a ustedes se les va a complicar, ¿verdad? Entonces tratar de hacer este cuestionario en línea lo más fácil que se pueda. ¿Para qué? Porque cuando tengan ustedes la tabulación, pues si hacen un formulario de Google, por ejemplo, para hacer la encuesta, las gráficas salen automáticamente si nosotros segregamos bien las respuestas, ¿verdad? Número 2, por ejemplo, la obtención debe ser un mínimo de, no, por lo menos 50 o 30 personas, como les había dicho, lo óptimo son 100, pero si tienes entre 50 y 30, está bien. Deberán realizar gráficas con las respuestas y al final formular una hipótesis. Acuérdense que se formula la hipótesis como una pregunta, como lo hemos estado haciendo ahí, se plantea como un problema, ¿verdad? Alguna situación de la que no tenemos datos. Dice que el trabajo debe contener, ¿qué debe contener en ese caso? Las preguntas tabuladas de las respuestas obtenidas de su investigación. Eso si lo hacen en un formulario de Google, ahí lo graban en una hoja de Excel y ahí está su tabulación. Una gráfica por cada pregunta también, si lo hacemos correctamente, pues tenemos gráficas y la interpretación, que eso sí hay que interpretar correctamente y pues algún tipo de hipótesis o alguna situación que ustedes crean conveniente comprobar de cada pregunta. Si es necesario que ustedes tengan una hipótesis por pregunta o una situación, pues está bien. ¿Cuántas preguntas debe tener la encuesta? Por lo menos debería de tener unas 10 preguntas, ¿verdad? Por lo menos 10 para que tengan amplia gama de situaciones de dónde sacar, porque no todas las preguntas que van a sacar pues van a tener de dónde trabajarlas, ¿verdad? Por ejemplo. Pero sí van a hacer complemento de algunas otras que puedan. Entonces vayan pensando en ese documento y vayan pensando en una línea de ideas para poder hacer su encuesta. Luego en el análisis va en la mano con la obtención de los datos. Si se dan cuenta, ahí se pidieron gráficas, se pidieron conclusiones. Aquí no es más que el documento ya completo con sus análisis y preguntas y conjunto de datos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces es como hacíamos, por ejemplo, en metodología en la investigación, creo que les tocó hacer algo así. Lo que ustedes tenían era un problema y sobre eso hicieron una encuesta y sobre esa encuesta tabularon los datos, sacaron gráficas. Eso es lo que se pide aquí en análisis de datos. Ahora, en pruebas de hipótesis, ahí sí es diferente, ¿verdad? Entonces usted determina la prueba de hipótesis que debe aplicarse de acuerdo al tipo de preguntas obtenidas, respuestas obtenidas. Aplicar la prueba de hipótesis para comparar las medias de la población consideradas. Acuérdense que las medias de la población pueden investigar un poquito y ahí les dan datos. Por ejemplo, la media de utilización de un celular es, por ejemplo, 3 horas al día. Esta es una media poblacional. Entonces ustedes la comparan con su media muestral, que es la que obtuvieron mediante sus datos. Entonces, en ese sentido sí tienen que ser tienen que buscar la información para podérselas dar, o por lo menos suponerlas, ¿verdad? En este caso debe contener las hipótesis nulas, alternativas, las pruebas de T, las pruebas de Z, las pruebas de varianza, las pruebas de proporciones, si aplicaran para las situaciones, ¿verdad? Las conclusiones y bueno, al final las campanas identificando dónde cayó el estadístico y las zonas de riesgo para la validación, ¿verdad? Y luego, por último, de la etapa esta de datos, hay que ver si aplica para la regresión lineal. Si en caso no aplicara, lo único que aplica en este apartado 5 es las conclusiones. Tal y como hizo Michael, ¿verdad? Un documento al final adjunto donde nosotros describamos cada una de las conclusiones que tomamos basados en las
hipótesis que tomamos arriba, o bien de lo que encontramos en las pruebas. Y por último, que ya es más formalizar, hacer un documento donde describa las conclusiones, que es lo que les decía, ¿verdad? Más o menos como un resumen ejecutivo. Dice que el trabajo debe ser entregado por medio de la plataforma en la última sesión virtual que vayamos a tener, que es por ahí por inicios de junio, ¿verdad? Pues básicamente eso es el proyecto, jóvenes. Este es individual y lo tienen que empezar a trabajar. No hagan muy extenso el trabajo, ¿verdad? Es que traten de abstraer las cosas más puntuales y poder sacar conclusiones con esos datos. Y entonces lo trabajan así. No, porque solo son 7, entonces no hay... Ah, bien, son 8. Muy bien. No, en este caso, Michael, es individual. Cada quien tiene que trabajar su propio proyecto. Entonces, lo primero, necesito las encuestas lo más pronto que ustedes puedan. Podrían repetir tema, en este caso sí lo podrían hacer. Cada quien lo va a plantear de acuerdo a su situación, ¿verdad? O al análisis que vaya a hacer. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Cualquier cosa, yo les voy a subir este documento al portal para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan consultar.